Ageo 1, versículo 2. Vamos a leer del 2 al 7, pero primero les voy a estar leyendo el versículo 2. Quiero que me preste atención porque yo creo que más de uno nos vamos a sentir identificados con esta palabra. Y dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿quién dice? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? Nosotros. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El templo, estamos en el tiempo en el que todavía la presencia de Dios solo habitaba en un lugar físico como un templo, ¿no? Únicamente el sacerdote podía entrar al templo y tener contacto con la presencia de Dios. Solamente una persona, un líder, era el que podía acercarse a la presencia de Dios y rendir cuentas por el pueblo. O sea que esa persona, ese sacerdote, tenía que estar completamente en santidad para poder llegar a la presencia de Dios. Con la llegada de Jesús a la tierra, estamos viviendo el tiempo de gracia en que esto ya no es así. Ahora el templo somos nosotros. Levanta tu mano y decí, yo soy el templo. Entonces la presencia de Dios, ¿dónde tiene que habitar? En nosotros. Ahora yo te pregunto, no me contestes, ¿la presencia de Dios está en tu vida? Creo que es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Y miren lo que sigue diciendo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, refiriéndose al templo de Dios, está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y vuelve a decir, meditad sobre vuestros caminos. Dios les está empezando a demandar al pueblo que el templo estaba vacío. La presencia de Dios se había ido del pueblo. Y dice que el pueblo estaba como si nada, porque ellos estaban en sus casas, dice casas artesonadas, o sea que ellos estaban bien, estaban cómodos, pero la casa de Dios estaba desierta. O sea, nadie se ocupaba de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa esto a nosotros? ¿Cuántas veces en nuestro día a día nos olvidamos de la presencia de Dios? Estamos tan preocupados o tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestro día a día, en el trabajo, la familia. Ahora se acercan las fiestas, se acerca la Navidad. Y más de uno, primero nos preocupamos por los regalos, por el arbolito, por la comida, por qué vamos a compartir, cuando nos olvidamos el verdadero sentido de la Navidad, que es que Jesús vino a esta tierra. Hay muchos que dicen, bueno, pero Jesús no nació ese día. Bueno, pero es el símbolo, festejamos como creyentes que vino un Salvador a salvarnos a cada uno de nosotros. Pero en nuestro día a día nos empieza a pasar que se nos olvida la presencia de Dios. Y sabés que muchas veces nos toca tomar decisiones, quizás trabajos, quizás renunciás a un trabajo porque impulsivamente te enojaste y dijiste, bueno, renuncio porque me cansé, no me diste las consecuencias, no oraste antes de comprar algo, no le consultaste a Dios, la presencia de Dios no está en tu vida. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Uno se empieza a alejar y llega un momento en el que Dios te dice, medita sobre lo que estás haciendo, ponete a pensar en lo que estás haciendo, porque mi presencia se alejó de vos, ya no está en tu templo está desierto. Entonces, Dios hoy te está confrontando, nos está confrontando. Se termina el año, un año súper bendecido para muchos, otros quizás que llegan con pocas ganas, otros quizás que llegan con la última fuerza, pero Dios es fiel en todo el año. Y cuando empezamos a un poco temblar, un poco a alejarnos, es porque nos damos cuenta que nuestro templo está vacío.
¿Y cuántas veces nos pasa que las decisiones que tomamos en el día a día, cuando nos damos cuenta, nos terminaron alejando de la presencia de Dios? ¿Sabes que en una oportunidad a mí me pasó, siempre yo dije, un trabajo nunca me va a alejar de la presencia de Dios? Un trabajo nunca voy a permitir que me saque de mi servicio, que me saque de estar en la casa de Dios. Y yo tenía un trabajo que me gustaba mucho, pero ganaba muy, muy poco. Entonces, tenía una conocida que trabajaba, yo manejo y me gusta mucho manejar, y tenía una conocida que ella trabajaba en repartos de Mercado Libre. ¿Vieron? Cuando ustedes compran algo, les llega a la puerta de su casa. Bueno, yo trabajaba de eso. Entonces yo le digo a esta chica, yo quiero trabajar de eso, porque a mí me gusta manejar, me gusta el trabajo que haces, yo quiero hacerlo. Y me dijo, bueno, listo, tenés que hacer esto, esto y esto, yo hablo con mi jefe y él seguramente te va a llamar porque era temporada casi de fiestas y se necesitaba gente. Entonces yo me puse a orar y decía, bueno, Señor, si es de tu voluntad abrí la puerta y si no, me quedo donde estoy. Total, o sea, ganaba mal, pero me servía igual, de todas formas. Entonces yo oraba y le comentaba, yo ya estaba casada. Entonces mi miedo era renunciar al trabajo, que yo estaba segura, estaba tranquila, estaba bien, para cambiar a otro y después por ahí me iba mal. Y entonces era como esa presión de decir, bueno, vamos a ver qué surge. Entonces yo empecé a orar y no me llamaban, y no me llamaban, y no me llamaban. Entonces yo, ¿qué hice? Empecé a golpear la puerta yo. Y me van a llamar, y me van a llamar. Entonces empecé a llamar al jefe de esta chica y a decirle, mirá, a mí me interesa trabajar, yo sé que ella ya te habló, pero te quería hablar yo. Entonces él me dijo, bueno, tenía que hacer el papel de los antecedentes penales. Bueno, yo lo hago, yo enseguida quería hacer todo, y tardé como 2 meses en entrar. Y yo decía, qué bronca, que no me llaman, que no me llaman. Entonces yo ya estaba especulando, bueno, cuando me llamen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque iba a ganar, no sé, muchísimo más de lo que estaba ganando en el otro trabajo. Entonces yo ya proyectaba y decía, wow, qué bendición. ¿Y saben qué pasó? Me llaman. Después de esperar un montón, me llaman. Y yo, ay, gloria a Dios, me llamaron, qué bendición. Pasan unos meses y el trabajo, obviamente, trabajar en la calle, uno no tiene horario. Voy a un depósito, me iba re bien, de repente cambio de depósito y ahí empezó a ir todo mal. De salir a las 2, 3 de la tarde a repartir, empecé a salir a las 5, 6 de la tarde. Imagínense una chica sola, con un auto, con un celular, con un auto lleno de paquetes de Mercado Libre, que vaya a saber uno que tenía. Yo repartía computadoras, celulares, o sea, tenía mucha plata adentro del auto. Entonces, en el verano todo bien, porque en el verano, bueno, todavía hasta las 9 es más o menos es de día. Pero me tocó la temporada del invierno. Y yo ya venía con que no tenía horarios, con que llegaba tarde, me perdía los servicios de la iglesia. Lo único que hacía era servir los domingos. En la semana no podía ir a los ensayos, no podía ir a todo lo que yo tenía que hacer, no podía congregar. Entonces algo me empezó a inquietar. Y algo me empezó a decir, no sé si está tan bueno este trabajo. Porque me estoy alejando un poco, porque no estoy sirviendo tanto. Yo había empezado a tocar el teclado y también cantaba, entonces era como, bueno, pero al final no estoy haciendo ni una ni otra. Y a mi esposo lo veía muy poco, porque él llegaba a las 6, 7 de la tarde y yo a veces llegaba a las 11 y pico de la noche, con miedo a veces de decir, ¿será que llego? Y me empezó a pasar el miedo de dejar ese trabajo y decir, si dejo este trabajo, no puedo ayudarlo a mantener la casa. ¿Cómo hago? Entonces era una lucha interna de elegir a Dios o elegir la plata. ¿Y saben qué pasó? Pasaron unos meses, estuve más o menos 6 meses trabajando ahí y yo tenía ese sentir muy fuerte y yo me ponía mal porque decía, Señor, yo quiero dejar el trabajo, pero no me animo, porque siento que si lo dejo, como que mi fortaleza en ese momento era mi trabajo. Yo estaba dependiendo del sueldo y no de Dios.
Entonces me empezó a pasar esa lucha interna de decir, ¿qué hago? ¿Lo dejo, no lo dejo? Quiero servir, pero también quiero la plata y quiero... A todos nos gusta la plata, ¿o no? Entonces es como que es como esa lucha entre tu espíritu y tu carne de decir, si lo dejo, ay, no sé. Entonces yo me ponía mal, pero no hacía nada. Dejé el templo vacío. Y empecé a orar cada vez más y decir, Señor, yo no me animo a dejarlo, pero si vos querés que yo lo deje, yo lo dejo. Entonces empecé a sentir cada vez más que sí lo tenía que dejar, pero no lo dejaba. Entonces era como que Dios me decía, pero te estoy diciendo que lo dejes, y me dijiste que lo ibas a dejar, y no pasaba. Entonces llegó un momento en que el pastor David nos sienta al pastor Alejo y a mí y nos dice, chicos, tengo una buena noticia, queremos levantarlos como líderes de la alabanza. Entonces nosotros, wow, dijimos, gloria a Dios, qué bendición. La verdad que para nosotros fue algo sorpresivo, pero lindo. Nosotros obviamente queríamos, pero ¿saben qué terminó pasando? El día que anuncian en la alabanza que nosotros íbamos a ser los nuevos líderes, yo no estaba. ¿Por qué? Porque me había atascado en el tráfico y no había llegado. Y me había quedado en General Paz, una parte oscura, horrible, y ahí me puse a llorar en el auto y dije, Señor, yo no puedo más con este trabajo. Tomé la decisión en mi corazón de dejarlo y dije, voy a trabajar el último mes y ya está. Te prometo que lo dejo. ¿Y saben qué pasó? No lo dejé. Entonces, pasan los días y cuando Dios es bueno y es misericordioso, y Dios me daba la salida, pero yo no la quería tomar. Hasta que en un momento Dios me dijo, bueno, basta, ya está. Si te dejo más, vas a terminar alejada. Entonces, ¿saben qué pasó? Se me rompió el auto. Y era mi herramienta de trabajo. Y era un arreglo muy caro, casi se funde. El auto estaba re bien. Y de golpe me empezó a fallar, me quedé varada en una zona, gracias a Dios era cerca. Vino otra persona a llevarse los paquetes, porque obviamente en el depósito sos un número, a nadie le importaba si yo estaba bien o no, era la cuestión de que no me roben los paquetes. Entonces los paquetes se los llevaron y yo ahí ya dije, bueno, Señor, ya entendí. Y yo oraba y decía, Señor, por favor, que no esté fundido. Te pido perdón, por favor, ten misericordia. Ya no sabía cómo orar para que sea lo que Dios quiera, pero que no esté fundido. Porque, obviamente, me quedaba sin auto. Entonces, bueno, pasa esta situación, me pagan el sueldo y con esa plata yo tuve que arreglar el auto. Entonces, básicamente, era plata perdida. Todos los meses ese trabajo hacía que el auto... Un auto que es modelo 2004 no está tan preparado para estar todo el tiempo. Entonces siempre, todos los meses pasaba que se rompía algo. Y literalmente es como decía acá, que dice, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Literal, yo trabajaba y mi sueldo era como que yo lo ponía en el bolsillo y se caía porque desaparecía. Entonces yo ahí entendí y dije, Señor, perdón, porque dejé que mi ambición, dejé que este trabajo... Me robe tanto, porque estuve un montón de tiempo sin venir en la semana, sin dedicarme a lo que tenía que hacer, llegando tarde, quizás descuidando también hasta mi matrimonio, porque si bien yo trabajaba a las 4 o 5 de la tarde, pero él no estaba, cuando yo llegaba, él ya estaba por ir a dormir. Entonces fue una temporada difícil en la que Dios tuvo que decir, bueno, hasta acá. Y ahora quiero leer el versículo 9, que dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Esto quiere decir que buscamos, hallamos, lo guardamos en casa, pero Dios dice que Él nos rompe los planes en un soplo. Esto es lo que quiere decir este versículo. Y dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de nosotros corre a su propia casa. O sea que Dios llega un momento que nos tiene que romper los planes, que nos tiene que romper el anhelo en tu corazón que lo estás por hacer. ¿Se acuerdan la Torre de Babel, la historia?
que empieza el pueblo a querer hacer una torre tan alta que hasta llega al cielo. ¿Y Dios qué hizo? Empezó a cambiar las lenguas de todos para que no lo logren. Entonces, eso pasa en nuestra vida cuando nos empezamos a alejar de Dios. Y ¿sabes qué? Muchas veces nos enojamos con Dios y decimos, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo creo, si yo diezmo, si ofrendo, si voy al discipulado, y hacemos la lista larga como que le hacemos a Dios el reclamo enorme de decir, ¿por qué no soy bendecida? ¿Por qué no me das lo que quiero? ¿Por qué me sale mal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se me cierran las puertas? ¿Y sabes qué? Es porque muchas veces tomamos decisiones que Dios sabe que las tiene que disipar en un segundo, en un soplo, como dice este versículo, porque si Él nos deja hacer eso, sabe que nos vamos a perder. Y yo estuve al borde de perderme, porque si bien yo venía a la iglesia, yo seguía sirviendo, yo ahora era la líder de la alabanza, tenía mi discipulado, yo seguía mi vida como si nada, pero cuando me di cuenta, habían días que llegaba tan cansada que ni siquiera oraba. Y me había perdido la presencia de Dios. Y mi templo estaba vacío. Entonces llegó ese momento en el que Dios me dijo, bueno, es tiempo de que reedifiques mi templo. Es tiempo, y esto Dios me lo decía ayer y me lo remarcaba. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que me querés decir? Y Él decía, es tiempo de reedificar el templo. Y Él me repetía esto porque yo escuchaba muy fuerte que Dios me decía, es tiempo de reedificar el templo. Iglesia, es tiempo que reedifiques tu templo, que reedifiques la presencia de Dios en tu vida. Quizás en este tiempo estuviste viviendo una temporada mala, una temporada en la que te das cuenta que nada te sale, una temporada en la que te das cuenta que las puertas se cierran. Bueno, acá Dios te está diciendo, ¿por qué? Porque es tiempo que reedifiques mi presencia en tu vida, que reedifiques mi templo, es tiempo que te reconcilies con Dios, con la presencia de Dios. Estamos por terminar un año y empezar uno nuevo, y qué mejor que empezar con la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Sabes que muchas veces cuando Dios cierra las puertas, no todos tenemos la madurez de decir, Señor, fuiste vos el que la cerró. Y yo entiendo y te pido perdón porque ese plan me estaba por llevar a un mal camino, o eso que yo estaba anhelando no era de parte tuya. No todos tenemos la madurez y es totalmente entendible, porque uno a veces nos pasa que vemos el panorama y decimos, ¡fua! ¡Qué buen plan que se me ocurrió! ¡Qué bueno que está! O sea, es imposible que que esto esté mal. Es imposible que no me vaya bien con esto. Y a veces son cosas que Dios nos cierra y no permite porque sabe, porque nos conoce nuestro corazón y sabe que quizás en ese trabajo iba a haber una persona que te influya para mal, iba a haber quizás tu jefe, tu jefa, algo iba a pasar que te ibas a terminar perdiendo. Entonces Dios nos cuida y nos ama tanto que muchas veces nos toca vivir eso de que Dios dice, bueno, no, acá no. Y el no de Dios es algo que duele. Es algo que uno dice, ¿pero por qué? Uno espera que Dios es tan bueno que siempre sea todo que sí. Pero cuando Dios te dice que no, alegrate. Si Dios te cerró una puerta, ponete contento. Porque eso quiere decir, yo aprendí a agradecer. Cuando una puerta se cierra, aprendí a decir, gracias Señor porque de algo me cuidaste. Gracias porque algo pasó, que hace unos días mi mamá me contaba que el ahijado de ella tenía un campadía, se le dice. Tenía un día de campamento en una pileta, en una tipo colonia, y él estaba re emocionado, muy, muy, muy emocionado, y venía todos los días a la casa de mi mamá y le decía, madrina, me voy al campadía. Y cuando un día antes de que llegue este día, el nene queda internado por neumonía y estaba bastante grave. Entonces mi mamá me contaba re triste y me decía, mirá lo que pasó, pobrecito. Y yo le dije, no, ¿por qué te pones mal? ¿No te das cuenta que Dios lo libró de algo? Porque quizás ese nene iba a llegar a ese campadía y quizás algo hubiese pasado en la pileta, con los otros chicos. ¿Cuántas noticias hay siempre de que quizás hay chicos que se ahogan? Cosas feas, y Dios lo libró, porque esos padres son creyentes. Entonces yo le dije, ¿el nene ya le dieron el alta? Sí. Bueno, entonces ya está.
Date cuenta y hacele ver a ella de que Dios lo cuidó. Entonces es difícil poder ver a Dios, yo lo digo porque no era mi hijo, ¿no? Porque es fácil hacerlo así. Pero cuando Dios te cierra una puerta, aprendamos a darle gracias a Dios y a decir gracias, Señor, porque me cuidaste, porque cuidaste a mi familia. Quizás muchas veces se nos cierran puertas de vacaciones y cuántos accidentes hay en la ruta. Y uno se enoja y dice, ¿por qué nunca me puedo ir de vacaciones? ¿Por qué siempre me pasa algo? ¿Por qué? Aprende a agradecerle a Dios de que Dios te está cuidando. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 10, que dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Estás viviendo este tiempo en que sentís que el cielo se cerró? ¿En que sentís que nada te sale bien? ¿Que estás planificando algo y se traba? ¿Que estás queriendo hacer algo y se cierra? Y decís, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y te estás desanimando y decís, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Lo acabamos de leer. Porque hay que reedificar el templo. Porque hay que reconciliarnos con la presencia de Dios. Porque de nada nos sirve tener mucha abundancia, irnos de vacaciones al mejor lugar, tener el mejor auto, tener la mejor casa, si la presencia de Dios no está en nosotros. Porque, ¿sabés qué? Todo lo que es material se queda acá. Pero si nuestra alma parte con Dios, ¿qué pasa? ¿Te vas a quedar aferrado? ¿Tu alma se va a quedar aferrado en tu casa, en tu auto? No. Entonces, ¿qué es lo importante para vos hoy? ¿Que la presencia de Dios esté en tu vida o que todo te salga bien? ¿Sabés que si la presencia de Dios está en tu vida, todas las cosas te van a ayudar a bien? O sea que todo te va a salir bien. Aunque a tus ojos pienses que hay cosas que te salen mal, ahora aprendimos y entendimos que cuando algo me sale mal no es que me salió mal. Es que o elegí algo que no era de la voluntad de Dios o Dios me estaba librando de algo. Entonces, Dios hoy nos está diciendo, quizás hoy te tocó que Dios te cierre las puertas. Dice, por eso yo detuve la lluvia sobre la tierra, por eso yo hice que haya escasez, ¿por qué? Porque Dios estaba llamando al pueblo y el pueblo no había forma de que diga, bueno, voy a reconciliarme con Dios. Entonces Dios llega un momento que no quiere perdernos, porque Él nos ama y no quiere que nuestra vida se pierda, que nuestra alma se pierda. Entonces llega un momento que Él tiene que cerrar los cielos. ¿Por qué? Porque cuando te va bien, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos va mal, enseguida venimos, ay Señor, por favor, ayúdame, como me pasó a mí. Mientras que el auto andaba, bueno, sí Señor, te prometo que lo voy a dejar el auto. Pero cuando se me rompió el auto, ¿qué pasó? Entonces, Dios a veces nos sacude y nos tiene que cerrar todo y tiene que hacerlo fuerte y nosotros decimos, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Estoy viviendo escasez, estoy viviendo una temporada difícil en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Uno se me rebeló, me peleé con mi hermano, me peleé con tal, en el trabajo me está yendo mal, se viene diciembre y están hablando de que van a echar a alguien y enseguida empezamos a pensar cosas malas. ¿Y qué pasa? Ahí nos acercamos a Dios. Entonces, ¿estamos esperando que nos pasen cosas malas para acercarnos a Dios? Dios nos está diciendo, es tiempo de reedificar el templo. No esperes a que las puertas se te cierren. No esperes a que todo te salga mal. No esperes a que Dios diga, bueno, hasta acá, como hizo conmigo, para que todo te empieza a salir bien y para reconciliarte con la presencia de Dios. Y quiero que te pongas de pie. Y quiero que cierres tus ojos y empieces a pensar, como dice la palabra, meditar en los caminos. Quiero que empieces a pensar, Señor, ¿tomé buenas decisiones este año? ¿Lo que estoy haciendo está bajo tu voluntad? ¿El trabajo que tengo? Lo que estoy haciendo, el emprendimiento que estoy queriendo hacer, los proyectos que tengo, ¿son de tu voluntad? ¿Vienen de tu parte? Porque si me van a alejar de vos, no los quiero.
¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Señor, yo te elijo a vos? Y yo hoy quiero reedificar mi templo. Quiero que entres en mi corazón. Quiero que tu presencia habite todos los días en mi vida, en mi corazón. No quiero solamente venir a tu casa y sentir tu presencia un ratito, escuchar tu palabra, irme y después seguir como si nada. No quiero ser como el pueblo que decía, todavía no es tiempo, todavía falta, todavía hay tiempo para reedificar, todavía hay tiempo para reconciliarme con Dios, todavía la vida es larga, no, tengo mucho por disfrutar, soy joven, tengo mucho por elegir. Dios te está llamando hoy. ¿Y cuántas veces le pusiste excusa? ¿Cuántas veces le dijiste, todavía no es mi tiempo, todavía no me animo? Quiero ser líder. Dios te dice, vas a ser líder. No, bueno, todavía no. El año que viene recién me fijo. Tenés que abrir tu casa para el discipulado. No, porque todavía no me siento cómoda, porque quizás si alguien ve mi casa y enseguida cerramos nosotros las puertas de las bendiciones y nosotros le ponemos a Dios la excusa de, no, todavía no es el tiempo. No, todavía falta para que Dios me use, todavía no estoy listo. Y ¿sabes qué? Hoy Dios te está queriendo llamar otra vez y te está diciendo, es tiempo de reconciliarte conmigo, es tiempo de que mi presencia habite nuevamente en tu corazón. Si te estás dando cuenta que tomaste decisiones en este tiempo en el que te estuviste alejando de Dios, hoy Dios te trajo acá para que te puedas reconciliar con Él. Y quiero ahí que levantes tu mano y vamos a orar. Señor, en esta mañana te pedimos perdón si nos alejamos de tu presencia. Señor, anhelamos que tu presencia habite en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, si hay algo que nos está alejando en este tiempo, tomamos la valentía de elegirte a vos, Señor, y a renunciar a todo lo que nos está alejando de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, te pedimos ahora que entres en cada una de nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hoy nos reconciliamos con vos, Señor. Te aceptamos nuevamente en nuestro corazón y aceptamos tu voluntad sobre nuestras vidas. Te damos gracias si hubieron puertas que se cerraron, si hubieron planes que se frustraron, porque entendemos, Señor, que fuiste vos. Entendemos que vos nos estuviste cuidando, Señor, y que viene un tiempo de abundancia sobre nuestra vida, que viene un tiempo en el que vamos a ver la recompensa de la fidelidad tuya, Señor, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso ahí a la presencia de Dios. Iglesia, es tiempo que te levantes. Se viene fin de año, como te decía. Es tiempo de tomar la voluntad de Dios, aferrarnos a eso. El pastor nos decía que solo los violentos arrebatan las bendiciones, así que yo quiero verlos a todos, que podamos crecer y podamos aceptar la voluntad de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos toman la voluntad de Dios en esta mañana?